Imagínate caminar por una calle estrecha de Castilla en el año 1350. El hedor es insoportable, mezcla de basura, excrementos y orines esparcidos por el suelo empedrado. No existe alcantarillado ni baño moderno alguno. Hacer las necesidades es un acto precario y cotidiano que define la insalubridad de la vida urbana medieval. En las ciudades de Castilla y Aragón, así como en el resto de Europa occidental, los habitantes aprendieron a convivir con la suciedad y los malos olores, un caldo de cultivo perfecto para enfermedades. Pero, ¿cómo se las apañaban exactamente nobles y plebeyos cuando tocaba ir al baño en plena Edad Media? A continuación, exploramos las prácticas escatológicas de aquella época, desde las rudimentarias letrinas de los castillos hasta las repugnantes costumbres de las ciudades, comparando también con otras culturas como la árabe, que destacó por su mayor preocupación higiénica. En los castillos medievales de Castilla y Aragón, los señores disponían de retretes privados integrados en la arquitectura defensiva. Estas letrinas también eran llamadas guardarropas. Luego te cuento por qué. Consistían en pequeños cubículos de piedra que sobresalían del muro exterior del castillo. En su interior se colocaba un asiento, a veces un banco de madera o piedra con un orificio, sobre el cual el noble hacía sus necesidades. Los excrementos y orina caían directamente por el agujero hacia el foso, la ladera exterior o el río si el castillo estaba junto a uno. De este modo, se evitaba el mal olor en las estancias nobles. Tener una letrina construida era casi un lujo tecnológico en el siglo XIV. Estas salas privadas se ubicaban estratégicamente, a veces en torres o sobre ménsulas de piedra, de forma que la gravedad fuera el sistema de descarga más fiable. Por higiene y comodidad, muchas letrinas de castillo estaban ventiladas y aisladas del resto de habitaciones, aunque en inviernos fríos resultaban poco agradables. La limpieza no dejaba de ser un problema. Los desechos acumulados al pie de los muros podían generar pestilencia con el tiempo. Sin embargo, comparado con las condiciones del campesino común, el señor del castillo gozaba de cierta comodidad escatológica. La posibilidad de sentarse en un asiento dedicado dentro de un recinto cubierto daba un mínimo de dignidad al momento de aliviar el vientre. No deja de ser irónico que estas letrinas palaciegas también tenían un uso secundario. Se dice que los habitantes colgaban sus ropas cerca del retrete, ya que el amoníaco de los desechos ayudaba a ahuyentar parásitos como pulgas y piojos. De ahí vendría el término guardarropa en su acepción original, mezclando la función de armario y retrete. Si bien este detalle podría considerarse más legendario que documentado, ilustra las peculiares adaptaciones de la vida cotidiana medieval a la falta de higiene general. En las ciudades medievales, sobre todo en la Europa occidental cristiana, la situación era aún más desagradable que en los castillos. La gran mayoría de las urbes de Castilla, Aragón y el resto del continente carecían de alcantarillado o de letrinas públicas adecuadas. Las casas no tenían cuartos de baño. En su lugar, los habitantes usaban orinales, cubos o vasijas dentro del hogar, y una vez llenos, simplemente arrojaban el contenido por la ventana a la vía pública. Sí, así tal cual. Esta práctica, impensable con nuestros estándares actuales, estaba tan socialmente aceptada que formaba parte del paisaje urbano diario. Las calles empedradas se convertían así en auténticos estercoleros al aire libre, con charcos de orina y montones de excrementos esparcidos por doquier. Eso sí, no se arrojaban los desechos sin más. Por mera cortesía, se había instaurado un rudimentario sistema de advertencia verbal. Antes de lanzar el contenido del orinal, era costumbre gritar alguna frase como «agua va» o «cuidado abajo» para alertar a quienes anduvieran por la calle. Aún así, más de un despistado recibiría una lluvia desagradable desde las ventanas superiores. Ciudades populosas como París o Londres eran célebres por sus inmundicias callejeras, pero lo mismo ocurría en urbes hispánicas de la época. Cronistas posteriores mencionarían que en la vieja Toledo, Sevilla o Barcelona tampoco era raro esquivar inmundicias en una caminata por sus callejuelas. Además de esta solución individual y poco higiénica,
Algunas ciudades intentaron disponer de letrinas comunales. Se trataba de cubículos públicos, sin conexión a alcantarillas, donde la gente podía hacer sus necesidades fuera de casa. Muchas de estas letrinas urbanas se construyeron estratégicamente sobre puentes o directamente en las riberas de ríos, con la idea de que los desechos cayeran al agua corriente y fueran arrastrados lejos. Por ejemplo, en el Londres del siglo XV ya había varias letrinas públicas sobre el Támesis. Sin embargo, esta solución terminaba agravando la contaminación. Los ríos se convertían en cloacas a cielo abierto, infectando las fuentes de agua potable de la propia ciudad. Paradójicamente, lo que se hacía para mantener más limpias las calles terminaba ensuciando el agua que bebían los vecinos, multiplicando el riesgo de epidemias. En las zonas rurales, la dinámica era ligeramente distinta. Los campesinos no disponían de letrinas sofisticadas ni edificios de varios pisos desde donde lanzar orinales. En cambio, adoptaban métodos más simples y menos dañinos para la salud colectiva. En los pueblos pequeños era común cavar un hoyo en el suelo del patio o alejado de la casa, hacer ahí las necesidades y luego cubrir los excrementos con tierra o hierba. Esto mitigaba en parte los olores y alejaba la suciedad de las viviendas. Cuando el hoyo se llenaba o el hedor se hacía insoportable, se sellaba y se cavaba otro nuevo, unos metros más allá. Aunque rudimentario, enterrar los desechos resultaba más higiénico que arrojarlos en plena calle. Esta diferencia entre campo y ciudad hizo evidente que la vida urbana medieval era mucho más insalubre, lo que llevaría con el tiempo a buscar regulaciones y mejoras, como veremos más adelante. La acumulación de excrementos y basura en las ciudades medievales trajo consecuencias nefastas para la salud pública. En primer lugar, estaban los olores pestilentes. Los testimonios de la época describían un hedor constante en villas y ciudades. Más allá de la molestia olfativa, la falta de saneamiento generó focos de infección permanentes. Los sedimentos de antiguas letrinas analizados por arqueólogos han revelado abundantes parásitos intestinales y bacterias, confirmando el impacto sanitario de esta práctica insalubre. Las enfermedades gastrointestinales estaban a la orden del día. Diarreas crónicas y brotes de disentería azotaban periódicamente a la población urbana. Asimismo, la contaminación del agua y el contacto constante con heces favorecieron la propagación de dolencias como el cólera y múltiples infecciones cutáneas. En resumen, las ciudades medievales eran un caldo de cultivo para patógenos. Un ejemplo estremecedor fueron las grandes epidemias históricas. La terrorífica peste negra, mitad del siglo XIV, encontró terreno fértil en las condiciones inmundas de las urbes medievales. Si bien la peste bubónica se transmitía principalmente por pulgas de ratas, estas ratas proliferaban alegremente entre la basura y los excrementos de las ciudades. Los montones de desperdicios atraían a todo tipo de animales carroñeros. No solo ratas, también cerdos sueltos, perros callejeros e incluso aves de corral que picoteaban restos orgánicos en la vía pública. Estos animales actuaban como vectores de enfermedades, transportando microbios del entorno contaminado hacia los hogares humanos. El contacto directo de las personas con los residuos también contribuía a la difusión de infecciones. Otro peligro menos conocido acechaba a quienes se encargaban de vaciar o limpiar las letrinas improvisadas. Con el tiempo, los hoyos utilizados como retrete acumulaban no solo desechos sólidos, sino también gases tóxicos producto de la descomposición. En espacios confinados, la fermentación del material orgánico generaba dióxido de carbono, metano e incluso monóxido de carbono. Había casos en que trabajadores o esclavos bajaban a remover la porquería de fosas sépticas rudimentarias y terminaban desmayados o muertos por asfixia debido a estos gases. Por ello, algunos textos aconsejaban no descender nunca solo a limpiar una letrina profunda y trabajar siempre en pareja, por si uno perdía el sentido. Así de peligroso era mantener la higiene en un mundo sin conocimientos de microbiología ni tecnología sanitaria adecuada. En conclusión, ir al baño en la Edad Media no solo era desagradable en cuanto a suciedad y olores, sino que te podía literalmente costar la vida. Los riesgos sanitarios asociados pintan un panorama sombrío de la vida cotidiana medieval en Castilla, Aragón y en general en Europa.
Solo las comunidades que por tradición cultural prestaban mayor atención a la limpieza lograron mitigar en algo estos peligros, como veremos ahora en el caso de la cultura árabe. Mientras la Europa cristiana medieval descuidaba la higiene pública, en otras culturas se mantenían prácticas mucho más avanzadas en materia sanitaria. Un caso destacado es el del mundo árabe islámico, incluyendo Al-Ándalus. El Islam, desde sus orígenes, pone un fuerte énfasis en la pureza ritual y la limpieza corporal. La higiene personal es un precepto religioso. Los musulmanes deben realizar abluciones antes de las oraciones y existen reglas detalladas incluso para el acto de ir al retrete. Por ejemplo, la tradición islámica dicta que nunca se debe usar la mano derecha para limpiarse, esa se reserva para comer, sino la izquierda, y es preferible usar agua para lavarse. Estas pautas, minuciosas pero sumamente prácticas, demuestran una preocupación activa por la higiene en la vida cotidiana árabe medieval. Esa mentalidad se reflejó en las ciudades musulmanas. La mayoría de urbes islámicas contaban con baños públicos, llamados hammams, y sistemas básicos de saneamiento. En la Medina, el suministro de agua y la evacuación de residuos eran asuntos de vital importancia. De hecho, la arqueología ha revelado que muchas ciudades de Al-Ándalus fueron planificadas con infraestructura hidráulica, canalizaciones, desagües y letrinas conectadas a pozos negros o a redes de alcantarillado. Excavaciones en antiguos núcleos andalusíes muestran que casi todas las viviendas tenían su propia letrina dentro de la casa, generalmente comunicada con un pozo séptico subterráneo. Además, las autoridades locales legislaban sobre este tema, obligando a los vecinos a mantener limpios sus pozos negros y canales y a vaciarlos periódicamente para evitar focos infecciosos. En otras palabras, existía una conciencia de saneamiento público mucho mayor que en los reinos cristianos coetáneos. La diferencia se explica en parte por la herencia clásica. Los musulmanes conservaron y mejoraron muchos conocimientos de la antigüedad grecorromana, incluyendo la ingeniería de aguas. Recordemos que los romanos habían desarrollado complejos sistemas de alcantarillado y letrinas conectadas a corrientes de agua, además de baños públicos en todas sus ciudades. En época romana, las letrinas comunales disponían de agua corriente que arrastraba los residuos, lo que facilitaba la limpieza. Tras la caída del Imperio Romano, gran parte de esa infraestructura se perdió en Europa occidental. Las ciudades medievales cristianas ya no tenían acueductos funcionales ni cloacas mantenidas, lo que contribuyó decisivamente a la adopción de las prácticas precarias que describimos antes. En contraste, el mundo islámico medieval sí mantuvo en mayor medida la tradición de infraestructuras hidráulicas y la costumbre de baños regulares. Por ejemplo, cuando los reinos cristianos conquistaron ciudades andalusíes, se sorprendieron de la cantidad de baños públicos que existían. Lejos de destruirlos, muchos reyes los conservaron por sus beneficios. Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, respetó los baños y sistemas de aguas en las ciudades tomadas a los musulmanes debido a sus propiedades medicinales y al arraigo que tenían entre la población. En pocas palabras, la cultura árabe medieval estaba mucho más limpia en términos relativos. Pero esto no quiere decir que las ciudades musulmanas fuesen completamente higiénicas, según estándares modernos. Sin embargo, la brecha sanitaria con la Europa cristiana era notable. Las prácticas islámicas demostraron que una mejor higiene era posible incluso con la tecnología de la época. Por desgracia, esas lecciones tardarían mucho en ser adoptadas plenamente por el resto del continente. A medida que avanzaba la Baja Edad Media, comenzó a surgir cierta preocupación oficial por la higiene urbana, tanto en la península ibérica como en otras partes de Europa. El creciente peligro de epidemias y la propia incomodidad de vivir entre la suciedad llevaron a las autoridades locales a ensayar regulaciones para mejorar la salubridad. Por ejemplo, en Inglaterra, la ciudad de Londres dictó a finales del medievo ordenanzas especiales para mantener limpias las calles y construyó algunas letrinas públicas bajo control municipal. Estos retretes comunes, reglamentados, intentaban ofrecer a la población un lugar designado y algo más aislado para evacuar.
en lugar de hacerlo en cualquier callejón. Sin embargo, dichas medidas apenas podían seguir el ritmo del crecimiento urbano y se enfrentaban a la arraigada falta de conciencia higiénica de la gente. A menudo, las ordenanzas eran ignoradas o resultaban insuficientes. En la Corona de Castilla y Aragón también hubo disposiciones puntuales. Algunas pragmáticas reales imponían multas a quien arrojase inmundicias frente a iglesias y edificios públicos. Sin embargo, en términos generales, la situación cambió poco durante la Edad Media. Hubo que esperar a la Edad Moderna para ver reformas más eficaces. Un hito notable ocurrió en París en 1539, ya en el Renacimiento. El rey Francisco I promulgó un edicto que obligaba a cada vivienda a instalar un pozo negro en su interior para depositar los residuos bajo amenaza de confiscación de la casa a quien no cumpliese. Con el tiempo, las ciudades europeas, incluidas las españolas, fueron desarrollando servicios de limpieza, reglamentos de policía sanitaria y eventualmente sistemas de alcantarillado modernos, en muchos casos, ya en el siglo XIX.